Amén. Gloria a Dios. Hermosa la presencia del Señor. Somos bendecidos. Somos bendecidos con su presencia. Mientras estaba adorando al Señor con ustedes, el Espíritu Santo trajo a mi corazón la bendición sacerdotal que el Señor le mandó a Moisés que hiciera con Aarón, con sus hijos, ¿no? Para que les enseñara esta oración de bendición para que los sacerdotes bendijeran al pueblo de Israel. Amén. Eso está en Números, ¿no? Capítulo 6, perdón, Números, capítulo 6, está en el verso 22 al 23, o el 27, perdón. Entonces yo le voy a pedir al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Cada uno reciba esta bendición que viene de parte del Señor. Para todos ustedes, para cada uno de ustedes, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ti, que el Señor alce sobre ti su rostro y que el Señor te dé paz. Amén. Recíbela en tu corazón porque su palabra es verdad. Su palabra es verdad, su palabra no miente. Y esto es el Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Bien, mis amados, siempre es una bendición que estemos todos juntos en cada reunión que tenemos como iglesia, donde buscamos la presencia del Señor, donde buscamos que Dios se dé a conocer a cada uno de nosotros, se dé a conocer como iglesia, que se dé a conocer como Dios, como Padre, como Señor, como Rey, ¿no? Se dé a conocer en todo lo que es Él, y que por cierto no lo vamos a terminar de conocer nunca, porque Él es un Dios muy infinito, ¿no? Y no lo vamos a poder terminar de conocer, lo vamos a continuar conociendo eternamente, nunca vamos a parar de conocerlo cuando estemos con Él en la eternidad. Amén. Y pues en esta vida, pues lo estamos conociendo en parte, pero no totalmente, ¿no? Hay mucho más que tenemos que seguir conociendo de nuestro Dios. Y aunque usted lee en la Escritura 100 veces que Él es la roca de su salvación, Él se va a revelar y Él se va a dar a conocer de muchas formas en nuestra vida como roca de nuestra salvación. Amén. No podemos decir que ya lo conocemos todo de Él como roca de nuestra salvación. Conocemos en parte, pero no todo. Por eso, siempre cuando vamos a las Escrituras, tenemos que ir con esa actitud en nuestro corazón, de que aunque volvamos a leer que Él es roca, que Él es misericordioso, que Él es amor, Dios va a revelar algo más de ese amor, de esa misericordia, de esa salvación, de esa bondad, de ese amor que Él tiene, ¿no? El mismo apóstol Pablo habla de dimensiones del amor de Dios, lo cual nos enseña que el amor de Dios no tiene límites. Y si es ilimitado, entonces nunca vamos a dejar de terminar de conocer su amor. Y así es su misericordia, y así es cada una de sus cualidades, cada una de sus perfecciones. Así es su esencia, así es su sustancia, ¿no? Entonces, eso nos lleva a tener que tener un anhelo y un deseo de querer seguir conociendo a Dios. ¿Cuántos quieren seguir conociendo a Dios? Amén. Entonces vamos a la palabra, mis amados hermanos, para que estudiemos y meditemos juntos lo que Dios quiere añadir a nosotros acerca de el tema que viene desarrollando con nosotros y en la serie que estamos todavía recibiendo de parte del Señor alimento,
edificación, fortalecimiento, pero también, ¿no?, corrección para nuestra vida. No solamente nos edifica, también nos corrige el Señor, ¿no? Nos corrige. Todavía caminamos en imperfección, a veces nos ponemos algo tercos, algo terquitos, ¿no? A veces nos volvemos algo caprichositos, ¿no? A veces nos volvemos un poco independientes, ¿no?, de Dios, y pues nos salimos en tanto, ¿no?, del camino que no debemos, y por eso muchas veces también tenemos que ser corregidos por el Señor. Amén. Pero Él corrige con amor. Él corrige con amor, ¿no? Y corrige con amor porque nos ama. Nos ama, por eso nos corrige. Amén. Pero también nos alienta, también nos exhorta, nos da ánimo el Señor para seguir avanzando en esta hermosa vida espiritual que Él nos ha compartido de Él, de esta vida espiritual que ha puesto en nosotros y de la cual Él quiere que sigamos creciendo, que tengamos crecimiento constante, que no paremos de crecer. Dios no quiere que pare nuestro crecimiento espiritual. Él quiere continuar haciendo obra en nuestra vida. Él desea, anhela profundamente formar la imagen de su Hijo en nosotros. Él quiere ver en cada uno de nosotros a su Hijo formado, a su Hijo formado. Él quiere ver la vida de su Hijo que ha puesto en nosotros manifestarse. Amén. Y también depende de nosotros, porque nosotros tenemos que poner nuestra parte, lo que el Señor nos enseña, en lo cual debemos involucrarnos para que todo esto sea continuo en nuestra vida y no por momentos únicamente, no por momentos, por espacios de tiempo y tener vacíos prolongados. No es eso el deseo de Dios. El deseo de Dios es que haya un crecimiento constante, continuo de la vida espiritual que Él nos ha dado, ¿no? Que la palabra lo llama vida eterna, una vida espiritual para siempre, que la estamos ya experimentando y viviendo en esta vida, pero que la vamos a continuar experimentando y viviendo eternamente cuando estemos con Él el día que el Señor nos lleve o venga por la iglesia, por nosotros. Amén. Y debemos tener anhelo de estar con el Señor. Eso no quiere decir que uno desprecie esta vida, ¿no? Pero el apóstol Pablo anhelaba estar con el Señor, pero también deseaba estar en esta vida para seguir haciendo la obra, seguir dando a conocer a Cristo, seguir extendiendo el reino de Dios mientras llegaba su tiempo de estar permanentemente en la eternidad con el Señor y de conocerlo al Señor, ¿no? De verlo cara a cara al Señor, de tener el gran encuentro que un hombre puede tener y puede experimentar, es el ver al Señor cara a cara. Amén. No hay otro encuentro mayor que ese en esta vida, y no lo va a haber, que el estar cara a cara con el Señor, abrazarlo, besarlo, y personalmente, digo yo, no personalmente, o sea, cara a cara y decirle, Señor, gracias por todo, ¿no? Y recordar todo lo que hizo por nosotros y darle gracias. Amén. Amén. Vamos a Juan capítulo 8, hermanos, versículo 31, versículo 32. En estos dos versículos vamos a desarrollar nuestro tema hoy de la serie, el costo de ser su discípulo, ¿no? El costo de ser su discípulo. Y quisiera que ustedes lo lean en voz alta, el verso 31 y el verso 32. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Versículo 31 y 32, Evangelio de Juan, capítulo 8. Bien, si lo tienen, léanlo, por favor, en voz alta. Juan 8, 31, 32.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará vivir. Amén. Juan 8, 31, 32. No. A veces pasa, hermanos. No se preocupen. Juan 8, 31, 32. Amén. Bien, lo voy a leer nuevamente ya. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta última frase, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, es una verdad que a nosotros nos identifica como comunidad, como iglesia, ¿no? Si ustedes miran en el logo de la iglesia, está plasmada la visión de Dios para nosotros. Cuando Dios me dio la visión, yo la compartí con un hermano que hace diseño gráfico y le dije, hermano, quiero que me hagas un logo que exprese la visión que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia. Y la visión es que nosotros testifiquemos de Cristo y su reino para que el reino del Señor Jesús entre en la vida de las personas. Jesús el Rey entra en la vida de las personas y su reino con él, ¿no? Y que lo demos a conocer a través de los 5 ministerios. Cada una de esas columnas representa un ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Ahí está. Con la palabra de Dios. Para que la gente conozca la verdad y la verdad los haga libres. Amén. Los haga libres. Primero, de la esclavitud del pecado, de la condenación y del poder del pecado que opera en sus vidas. Y tras ello, los haga libres de muchas otras cosas más. Voy a meditar eso también el día de hoy con ustedes. Pero el pasaje que hemos leído, hermanos, en este pasaje encontramos otro principio, otra verdad que el Señor Jesús enseña sobre el discipulado o sobre el ser discípulo verdadero de Cristo. Es lo que estamos estudiando, meditando con el Señor, haciéndonos recordar a muchos de nosotros, enseñándoles a algunos de nosotros, ¿no? Lo que realmente es ser un verdadero discípulo de Él. Yo lo que entiendo y percibo en mi espíritu es que Dios quiere rescatar en su iglesia el discipulado, el discípulo, ¿no? Es lo que entiendo, porque yo no soy el único pastor que está predicando estos temas. Veo y me voy enterando a través de pastores que conozco que también están en el tema. También están en el tema, pero evidentemente Dios lo desarrolla de una manera diferente a través de cada uno de sus ministros, a través de cada uno de sus pastores. No todos los pastores predicamos igual, no todos los pastores enseñamos igual y no todos desarrollamos igual los mismos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada tema, podemos predicar un mismo tema, 3 pastores, pero Dios va a fluir su revelación y su conocimiento diferente. ¿Por qué? Porque el tema abarca mucho de conocimiento espiritual de parte de Dios. Entonces lo va revelando en uno, lo va revelando en el otro, lo va revelando en otro, un mismo tema, pero Dios va armando, como dicen el rompecabezas, ¿no? Juntando o armando su verdad, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Amén. Dios quiere que su iglesia vuelva a ser discípulo y que se multiplique como discípulo, no que se multiplique naturalmente, porque puede haber una multiplicación natural en una reunión, en una iglesia, y evidentemente una multiplicación natural podría convertirse
en muchísimas personas en poco tiempo. Pero una multiplicación de discípulos verdaderos, ¿no? Toma su tiempo. Al Señor Jesús le tomó 3 años discipular a los 12. Y miren que uno de los 12 se torció, se desvió, lo traicionó, estando al lado de Jesús 3 años y medio. Le tomó al Señor. Por eso yo no creo en discipulado de 1 mes, 2 meses y poner a ese discípulo nuevo al servicio de la obra de Dios. Hermanos, si Jesús invirtió 3 años y medio con 11, 12 personas, 3 años y medio para luego comisionarlos a que se multipliquen y a que ejerza cada uno su servicio y su ministerio, imagínense poner a una persona delante o a guiar personas con solamente 1 mes, 2 meses o 3 meses, ¿no? Es complicado, hermanos, es complicado, ¿no? Y estoy recordando, leyendo un libro, ¿no? Para un poco ampliar mi entendimiento y mi comprensión de lo que estaba revisando y estudiando y recordando. El libro que estaba leyendo decía que un pastor de una iglesia en algún momento dijo lo siguiente, que había que tener cuidado con aquel o aquellos hermanos activos en la iglesia, pero que no les gustaban estudiar la palabra, que no tomaban en serio las enseñanzas del Señor, ¿no? Y que les entraba por un oído, ¿no? Lo que la palabra dice y le salía por el otro oído, entraba por uno y salía por el otro, y decía, hay que tener mucho cuidado con hermanos así en la iglesia, porque tal hermano es un santo peligroso. Un santo peligroso. Evidentemente, hermanos, una persona que no está en la palabra, que no está en comunión con el Señor, que no está produciendo fruto, que no está madurando, creciendo en el Señor, es un peligro. No porque sea una mala persona, no porque tenga un mal corazón, sino porque guiar personas no es lo mismo que guiar objetos. ¿No es cierto? Cuando hablamos de guiar personas, de encaminar personas, estamos hablando de vidas que pueden inclusive por un mal consejo, por una mala guía, ¿no? Por una mala dirección, podríamos llevarla a perdición. Y no solamente por un consejo, sino que nuestros malos testimonios podrían ser aún de tropiezo para la gente que nos rodea. ¿Se entiende? Amén. Por eso la palabra del Señor nos enseña que debemos tener cuidado de nuestra libertad cristiana. Tenemos que tener cuidado con lo que para nosotros es libre de practicar, pero para otros que todavía están débiles en la fe, todavía sus conciencias están débiles, todavía no tienen una comprensión clara de la palabra, de muchas cosas, podría ser de tropiezo para ellos. Y podríamos nosotros causar un gran problema en sus vidas. No, guiar vidas es algo serio. Discipular es algo muy serio. No es algo que se deba de tomar a la ligera, hermanos, sino que es algo muy serio. Uno tiene que estar viviendo la palabra, encaminado en la palabra, no para guiar, y su vida tiene que ser un ejemplo para aquel que está guiando, para aquel que está discipulando. Y es lo mismo que Jesús hizo con los primeros 12, luego los hizo con 75, luego los hizo con más. El Señor dejó 120 al momento de su ascensión, al momento de regresar al Padre, ya resucitado, glorificado, dejó 120, incluidos los apóstoles, para que continuaran la obra que el Señor había empezado y había establecido en la cruz. Era la iglesia. Amén. ¿Se entiende? Ok. Entonces, asumiendo mi compromiso como verdadero discípulo de Cristo, es el tema en el cual estamos. El domingo pasado vimos
un aspecto de nuestro compromiso. Un aspecto importante de nuestro compromiso. ¿Cuál es? Recuérdenlo conmigo. Creer en la palabra para vida, para no abandonar, o apartarnos de Jesús y seguir andando con Él. Seguir andando con Él. Si somos verdaderos discípulos, debemos tener este tipo de compromiso con el Señor. Creer en la palabra para vida eterna. Creer en la palabra para vida espiritual. Si la palabra es espíritu y es vida, Dios está diciendo que su palabra es espiritual y produce vida espiritual. Por eso es que cuando tú la lees, cuando tú la aceptas, la guardas en tu corazón, la meditas, esa palabra causa algo dentro de tu corazón. Te inspira a querer vivirla, te inspira a querer obedecerla, te inspira a querer ser cambiado, a querer ser moldeado por la palabra. ¿O no les pasa eso cuando leen la Biblia? Cuando la meditan, no solamente nos causa un gozo y una maravilla, también la palabra tiene poder. La palabra es viva. La palabra que leemos, que tenemos, que comemos, es poder, es vida, es viva, porque viene de la esencia de un Dios que es espíritu, que es poder, que es vida, vida espiritual. Amén. Entonces, creer en la palabra para vida eterna, para no apartarnos de Jesús y seguir andando con Él, debe ser parte de nuestro compromiso asumir. Y asumirlo, no un día, hermanos, no una semana, es siempre. Nuestro compromiso como discípulos verdaderos de Cristo tiene que ser siempre, continuo. A donde vayamos, nuestro compromiso tiene que estar manifestándose en nosotros. Amén. En lo que hagamos, donde estemos, si viajamos a un lugar de vacaciones, ahí nuestro compromiso con el Señor permanece. ¿Se entiende? Amén. Entonces, volviendo al pasaje de Juan 8, 31 al 32, si ustedes observan en esos dos versículos, hay una palabra que es muy importante de observar y que, por cierto, es una palabra clave en ese párrafo del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y esta palabra es permanecer. Es una palabra clave, es una palabra importante, es una palabra vital, es una palabra crucial en la vida de los discípulos. Y miren, esta palabra permanecer está directamente relacionada con aquellos que quieren ser o ya son discípulos de Jesús. ¿Ok? Pero también está relacionada con la palabra de Jesús. Porque Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, no en la palabra de un hombre, no en la palabra de cualquier persona, no en la palabra de cualquier persona que muchas veces viene a susurrar al oído y que su susurro termina desviándonos del camino, sacándonos de la voluntad de Dios y llevando nuestra vida a perderse. Jóvenes, tengan cuidado a quienes escuchan. Tengan cuidado quien les habla. Porque el diablo usa las bocas de las personas. Acuérdense que Satanás le habló a Eva y la hizo dudar y la hizo pecar. Es cierto que Eva tomó una decisión, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado a quienes oyen. ¿No? Hay mucho malandrín en la calle, mucha malandrina en la calle. Hay que tener cuidado a quién oye. El Señor relaciona la palabra permanecer en relación a los discípulos y directamente relacionada con su palabra. Con su palabra. Amén.
Entonces, otro aspecto en la que el discípulo verdadero de Cristo debe asumir como compromiso es permanecer en la palabra de Dios. Dile a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado, tu compromiso como verdadero discípulo o discípula es permanecer en su palabra. Amén. Amén. Esto debe ser parte de nuestro compromiso. Yo escucho a mucha gente decir, yo soy discípulo de Cristo, yo soy de Cristo, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia tal, voy a la iglesia tal, voy a la iglesia del pastor tal. Bueno, a mí no me gusta cuando dicen voy a la iglesia del pastor tal, porque la iglesia no es del pastor tal, la iglesia es del Señor. El pastor tal está puesto por el Señor para Dios guiar a través de ese siervo la iglesia, pero no es mi iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor. Amén. Pero hay mucha gente que dice, yo soy discípulo, yo soy discípula. Aunque la palabra discípulo también, hermanos, ya no está mucho en la boca de la gente que está en la iglesia. Ahora solamente dicen, soy cristiano. Pero ya nosotros hemos visto en la palabra que ser cristiano genuinamente es ser discípulo verdadero. No se es cristiano sin ser discípulo. Porque a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 19, si mal no recuerdo el capítulo. ¿No? Entonces, hago algunas preguntas para que meditemos. ¿Ven ustedes esta clase de compromiso de permanecer en la palabra, de permanecer en su palabra? ¿Ven esta clase de compromiso hoy o en este tiempo en aquellos que dicen ser cristianos? Es una buena pregunta, ¿no? Porque muchos de nosotros conocemos a otros cristianos. Y también nos conocemos entre nosotros. ¿Cierto? ¿Ves esta clase de compromiso en aquellos que están guiando a las multitudes hoy en día? Bueno, conocemos a muchos que están guiando multitudes. Y muchos están guiando multitudes por redes sociales, por plataformas de streaming. Muchos. ¿No? Pero ¿tienen esta clase de compromiso? ¿Están estas personas que realmente están guiando a muchos, a miles de personas, realmente tienen el compromiso de permanecer con su palabra? ¿O sus compromisos están establecidos en la palabra de ellos y en lo que ellos quieren decirle a la gente para que la gente lo siga a ellos y no lo siga a Cristo? Amén. Antes de ayer, mi cuñado me manda un enlace de TikTok y me dice, evalúa, escucha y evalúalo. Y era un apóstol que estaba predicando. Y dijo 4 herejías espantosas. Solamente voy a mencionar una de ellas, que dice que Jesús se despojó, renunció, dice, a su divinidad cuando se hizo hombre. Totalmente herético. Porque la kenosis de Jesús, de la cual habla Pablo por revelación en el libro de Filipenses, no dice que Jesús renunció a su divinidad. La kenosis no consiste en que Jesús renunció a su divinidad y dejó de ser divino, dejó de ser Dios. No. Lo que él hizo fue no usar su divinidad cuando vivió como hombre. Y como hombre enfrentó el pecado, las tentaciones, la carne, el mundo y las tinieblas. Era imposible que sus dos naturalezas se separaran.
estaban unidas, lo que se conoce en la teología como la unión hipostática, las dos naturalezas de Cristo, la humana perfecta, sin pecado, y la divina, juntas dentro de un cuerpo humano. ¿Se entiende? Pero quien no conoce la Escritura, quien no la estudia y escucha eso, lo va a creer. Lo va a creer. Y eso tuerce totalmente lo que la Biblia dice, que Dios se encarnó en un hombre. ¿Se entiende? Pero bueno, solo les pongo un ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. ¿Realmente toda la gente que participa en una iglesia cristiana está permaneciendo en la palabra de Dios? ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de ti? ¿Vives con esta clase de compromiso? Siempre las preguntas son buenas porque nos ayudan a evaluar nuestras propias vidas. Nosotros tenemos que estar siempre evaluándonos, hermanos. Siempre tenemos que estar evaluando, y la palabra nos enseña que debemos evaluar nuestras vidas para ver cómo estamos caminando con el Señor. Entonces, voy a desarrollar en lo que me queda de tiempo nuestro tema de permanecer en la palabra, porque en ello tenemos que tener nuestro compromiso. En ello tenemos que asumir nuestro compromiso si realmente somos verdaderos discípulos de Cristo. Y lo voy a desarrollar en base a un juego de preguntas que nos va a ayudar a meditar sobre esta clase de compromiso que debemos tener ustedes y yo con el Señor. Porque estoy seguro que todos los que estamos aquí lo estamos siguiendo a Él. Amén. Lo estamos siguiendo a Él. Y no debemos de seguirlo a Él. Amén. Vayamos por la primera pregunta y observemos. Jesús está hablando aquí en estos dos versículos. ¿A quiénes les habla? ¿A quiénes les está hablando Jesús? A los judíos, exactamente. Dice el texto que Jesús estaba hablando a los judíos. Ahora, esto viene en el contexto del capítulo 8, verso 1, ¿no? Si ustedes van al 8:1, se van a dar cuenta, ¿no? Dice ahí que Jesús, después de haber estado en el Monte de los Olivos, cuando amaneció, parece que estuvo ahí toda la noche, orando, buscando al Padre, y cuando amaneció, dice que otra vez vuelve al templo, y cuando todo el pueblo venía a él, Jesús les enseñaba, ¿no? Se sentó y les enseñaba, dice. ¿Ok? Entonces, los judíos habían ido al templo, el pueblo judío había ido al templo porque se enteró que Jesús estaba en el templo y fue a buscarlo. Se reúne ahí una gran cantidad de judíos, pueblo de Israel, pero no solamente el pueblo, también estaban ahí los escribas y los fariseos. Y estando en el templo, el Señor empezó a dar una serie de enseñanzas, el Señor. Y parte de estas enseñanzas es que Jesús declaró que Él era la luz del mundo, ¿no? Y que el que se acercaba a Él no iba a estar nunca más en tinieblas. Pero también les enseñó y les declaró de su dependencia de Él con el Padre, de que Él no hacía nada de lo que el Padre no le decía y que no hablaba nada de lo que el Padre le hablaba, lo cual hacía que Jesús se revelara como Dios también. Y eso para los escribas y los fariseos era una blasfemia, era un insulto. Por eso que vemos en los versículos siguientes que dice que ellos se molestaron, se enardecieron. Amén. Entonces, pero dice el verso 31 que Él se dirige a los judíos. Ahora, ¿qué dice el texto acerca de los judíos? ¿Qué dice? Que habían creído en Él. Amén. Que habían creído en Él. Ahora, esto viene también del verso 30, que dice, para que podamos entender,
dice el verso 30, al hablar estas cosas, las que acabo de mencionar, él era la luz del mundo, que el que se acercaba a él no estaría más en tinieblas, que él era uno con el Padre y que todo lo que el Padre le decía, él lo hablaba y que todo lo que el Padre hacía, él lo hacía, lo cual declaraba que él era también Dios, él era el Hijo de Dios y que era Dios. Entonces, muchos de los que escucharon esta enseñanza, dice el verso 30, creyeron en él. Creyeron en él. Y el verso 31 dice que se dirige a esos judíos que habían creído en él. Amén. Que habían creído en él. Entonces, Jesús, cuando ve que muchos habían creído en él, se dirige a ellos. Y eso es lo que hace Jesús actualmente. Cuando ve una persona que realmente ha creído en él, Jesús vuelve a esa persona, pone su atención en esa persona para salvarla, para hacerla su seguidor, para hacerla su seguidora. Amén. Para hacerlo su discípulo. Ahora quiero que vean esto. De esos muchos que habían creído en él, que se menciona en el verso 30, ¿ok? Muchos de ellos, de ese grupo de muchos, solamente habían profesado creer en él. Es decir, solamente lo habían declarado verbalmente. Lo habían profesado únicamente. Fue únicamente de palabra. Amén. Como muchos que congregan en la iglesia, solamente creen en él de palabra, de la boca, como se dice, ¿no? Pero no tienen una fe genuina en Jesús. No tienen una fe genuina en la palabra. Amén. Solo tienen un creer simplemente dicho por sus bocas. Pero como dice el Señor del pueblo de Israel, ¿no? Pero el corazón lejos totalmente del Señor. Pero el corazón totalmente en incredulidad. Porque así vivió el pueblo de Israel, más en incredulidad que creyéndole al Señor. Por eso el Señor dice, estos de la boca para afuera nomás me adoran y me alaban, pero sus corazones están lejos de mí, totalmente lejos de mí. Y así hay mucha gente. En el mundo, la gente sin Dios está así. En la iglesia también hay muchos que sus corazones están lejos y solamente le alaban de la boca para afuera al Señor. O dicen que creen en Él, dicen que creen en la palabra, pero el corazón está lejos realmente de una fe genuina, de una fe verdadera. Entonces, cuando Jesús vio esto y vio que algunos sí habían tenido una fe genuina, entonces Jesús aprovecha ese momento para condicionar a los judíos que habían creído, a los que habían tenido una fe genuina y a los que habían simplemente profesado haber creído en él. ¿Se entiende? Amén. Entonces, ¿cuál es la condición de Jesús para los judíos que habían creído? ¿Cuál es la condición? Muy bien, y esa condición se expresa cuando el texto dice, si permanecen en mi palabra, entonces serán mis verdaderos discípulos. ¿Imaginan ustedes la cara que habrán puesto los que solamente profesaban haber creído o los que únicamente profesaban ser discípulos, pero no habían tenido una fe genuina? Porque la fe genuina es la que salva, no la que simplemente la persona dice, sí, yo creo en Dios. Porque la palabra de Dios dice que también los demonios creen en Dios y también creen en la palabra. ¿No es cierto? Bien, mis amados, miren. Si permanecen en mi palabra,
serán mis verdaderos discípulos. La condición de Jesús, miren, la condición de Jesús para todo aquel que realmente ha creído en Él, que realmente ha tenido una fe genuina en Él, y ha tenido esa fe para ser salvado por el Señor, la condición es que permanezca en su palabra. Que permanezca en su palabra. Que permanezca en sus enseñanzas. Que permanezca en la palabra de Dios. Y es interesante, hermano, porque estudiando el texto y mirando el contexto, nosotros podemos entender que todo aquel que solo profesa, que todo aquel que solo confiesa de la boca, pero que nunca permanece en la palabra, que nunca permanece en las enseñanzas de Jesús, Jesús dice que no es su verdadero discípulo. Él lo dice. ¿Cuántos están o estarán descalificados como verdaderos discípulos por el mismo Señor Jesús? Ni siquiera por nosotros, porque en realidad hay que tener cuidado de no juzgar, ¿no? Pero aquí está hablando el Señor, y el Señor está diciendo, si alguien profesa ser mi discípulo, pero no permanece en mi palabra, no permanece en mis enseñanzas, la tiene en poco, escucha el mensaje, le entra por un oído, le sale por el otro, no considera mi palabra como importante, quiere seguir viviendo como quiere seguir gobernando su vida como quiere seguir escuchando otras palabras y no la mía, y prefiere permanecer en otras palabras y no la mía, el Señor dice, no son mis verdaderos discípulos. Hermano, yo cuando estaba estudiando nuevamente esto, pude sentir en mi espíritu una tremenda confrontación del Señor a estos muchos judíos, ¿no?, que habían creído en Él. Y hermanos, esto es tan claro como el agua. Y es una clara amonestación del Señor Jesús para aquellos que están en la iglesia también y que son vagos de la palabra, ¿no? Que no la quieren estudiar, que no la quieren meditar, que no la pueden oír, pero no la escuchan, no le ponen atención, ¿no? La escuchan en una prédica o en un estudio, pero cuando termina el estudio, termina la prédica, la abandonan, siguen siendo lo que son, siguen haciendo lo que no deben, siguen viviendo como no deben, ¿no? Y siguen a otros o a otras, pero no siguen al Señor. ¿Cierto? Una clara amonestación para aquellos en la iglesia que son vagos de la palabra y que no quieren permanecer en la palabra. No quieren permanecer en la palabra. Ahora, ¿por qué la condición, hermanos? ¿Por qué la condición? ¿Por qué Jesús pone esta condición? Miren, les doy algunas razones. En primer lugar, no basta solo creer, hermano. O sea, no solo basta profesar. ¿Ok? Pero si hay una fe genuina, el Señor dice, sigue creyendo. Continúa creyendo. Porque eso es lo que significa la fe genuina. Si yo creo en el Señor, tengo que seguir creyendo siempre en Él. Salud. Amén. Tengo que seguir creyendo siempre en Él. No es que creo una vez y me quedo en esa vez y se quedó estacionado en esa vez y después pasa el tiempo como si no hubiera creído. No, es seguir creyendo. Es un presente continuo. ¿Se entiende? Es un presente continuo. Eso es la verdadera fe. Seguir creyendo. Creer en Jesús constantemente, continuamente. Entonces, miren, ser salvo
Jesús estaba enseñando aquí que ser salvo no es lo único. Como muchos creen, ya tengo la salvación y ya es todo la salvación. No, la salvación es el inicio. Es el inicio, muchos le llaman la puerta de entrada a todo lo que Dios tiene planeado o ha planeado con nuestra vida. ¿Se entiende? O sea, el Señor no solamente nos ha salvado de la condenación, del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, de la muerte eterna. Nos ha salvado con un propósito. Y el propósito es ser nuevos hombres, ser nuevas criaturas, ser una nueva humanidad, ser su familia, ser sus hijos, ser sus discípulos. Jesús estaba diciendo que la salvación no es el todo, no es lo único, es el inicio, es el primer paso. La fe genuina es el primer paso que debe llevarnos a algo más trascendente. ¿Y qué es lo más trascendente? Crecer y permanecer en su palabra para ser su verdadero discípulo. ¿Se entiende? Eso es lo trascendente. Crecer y permanecer en su palabra para ser su verdadero discípulo. Amén. Entonces, hay mucha gente que está contenta con simplemente creer que es salva nada más. Pero hermanos, todos los que fueron salvos en las Escrituras no se quedaron únicamente en ser salvos. Se desarrolló esa salvación en sus vidas. Se cumplió el propósito de Dios en sus vidas. Amén. No solamente fueron salvos, no se quedaron en la salvación. Como muchos están estáticos en la iglesia, en la salvación, y como creen que solamente la salvación y ya son salvos, creen que ya son salvos, entonces puedo seguir viviendo normal. Sigo viviendo en la carne, sigo yendo a lugares que no debo de ir, sigo practicando lo que no debo, ¿cierto? No abro mi Biblia, voy a la iglesia, escucho, me voy, sigo viviendo mi vida, sigo gobernando mi vida. ¿Se dan cuenta? No es eso lo que el Señor está enseñando, ¿no? La otra razón fue para confrontar a los que profesan ser discípulos, pero no lo son, pero también la condición de permanecer en su palabra confirma que uno es verdadero discípulo de Cristo. Confirma. Amén. Miren, podemos entender que en algún momento puedes descuidarte tal vez, pero quedarte permanentemente sin permanecer en la palabra, ya estamos hablando de un estilo de vida, de algo habitual, de algo constante. Y Jesús dice que el que no permanece no es su verdadero discípulo. La condición que él pone justamente comprueba, pone en evidencia quién es un verdadero discípulo y quién es un discípulo de palabra únicamente. ¿Se entiende? Amén. Jesús hace una distinción entre los que profesan ser sus discípulos y los que son verdaderamente sus discípulos. El verdadero discípulo se da de manera real y total al Señor Jesucristo y tiene esa característica, permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Amén. Tiene esa característica. Entonces, Jesús enseña a todos estos que habían creído, judíos, cuál es el verdadero compromiso de un verdadero discípulo. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el verdadero compromiso de un verdadero discípulo? Permanecer en su palabra. ¿Este es tu verdadero compromiso? ¿Permanecer en su palabra? Ojo que permanecer en su palabra no es una declaración, no es una
una declaración. Es parte de un estilo de vida del discípulo. Amén. Es parte del estilo de vida de un discípulo. ¿Qué significa permanecer? ¿Qué significa permanecer? Hermano, significa perseverar o mantenerse, quedarse, ya sea en un lugar dado, en un estado, en una relación, etc. Permanecer es mantenerse o quedarse en un lugar o en un estado o en una relación. En este caso, se habla de la palabra de Jesús, se habla de las enseñanzas del Señor, se habla de la palabra de Dios. Es mantenerte o quedarte siempre en la palabra, siempre en la palabra, siempre en las enseñanzas, siempre en la verdad de Dios, siempre en el principio absoluto de Dios, siempre en el precepto de Dios, siempre en el mandamiento de Dios. Eso es permanecer en su palabra. Amén. Es no apartarte de la palabra de Dios, sino mantenerte o quedarte en ella. Es seguir creyendo para ordenar tu vida como un cristiano verdadero. Eso es permanecer en su palabra. También significa mantenerte en la palabra cuando estás en casa, cuando estás en el hogar, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la iglesia, cuando estás en la calle, cuando te vean o no te vean. Hermanos, nosotros tenemos que ser genuinos, primero ante los ojos de Dios. Y ante los ojos de Dios, ninguno nos escapamos. El salmista dice, aun aunque me vaya a las profundidades del mar, de la tierra, ahí estarás tú. Ahí estará tu presencia, ahí estará tu mirada, ahí estará tu conocimiento. Nadie se escapa. Y uno tiene que permanecer en la palabra aun cuando estás solo, aun cuando nadie te vea. Ser genuino. Porque el compromiso nos hace genuinos, no nos hace falsos, no nos hace hipócritas, no nos pone un disfraz, nos hace genuinos. El que tiene compromiso en permanecer en su palabra es un verdadero discípulo de Jesús y es genuino. Amén. Es genuino y tenemos que ser genuinos con el Señor, con la iglesia y con aquellos que nos observan. Amén. Si no, hermanos, nunca van a creer en el Evangelio, nunca van a creer en Jesús, nunca van a creer en tu vida cristiana. Permanecer significa también permanecer en su palabra, significa la evidencia de que el discípulo, el cristiano, tiene una relación de unidad con Dios, con Jesús y el Espíritu Santo. Se evidencia tu relación de unidad. Si permaneces en la palabra, te mantienes en la palabra, te mantienes, te quedas en la palabra, lo que estás mostrando es tu relación de unidad con Dios, con Jesús y el Espíritu Santo. Amén. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Permanecer en la palabra es estar en completa armonía, es estar en completa sincronización con el corazón de Dios, con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios en nuestra vida. Es estar realmente sincronizado, conectado. Cuando permaneces en la palabra, tu corazón es conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Quieres ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios? Permanece en su palabra. Mantente en su palabra. Quédate en su palabra. Ahora, ¿por qué permanecer en la palabra? Les dije que íbamos a desarrollar esto para entenderlo bien con preguntas. ¿Por qué permanecer en la palabra de Dios? Porque llegamos a conocer la verdad y la verdad es Jesús.
Jesús dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. Pero también Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Y Jesús dijo que la verdad era la palabra de Dios. Cuando Jesús dice, conocerán la verdad, está diciendo, me van a conocer a mí, van a conocer la palabra de Dios. Pero hermanos, no podemos llegar a conocer a Jesús y conocer la palabra con conocimiento intelectual. No con conocimiento intelectual. Con conocimiento intelectual nadie conoce a Jesús y nadie va a conocer la palabra. Amén. A Jesús y la palabra de Dios no se le conoce por conocimiento intelectual, sino por conocimiento espiritual. Y para tener este conocimiento espiritual y entender quién es Jesús, entender la palabra espiritualmente, hay que permanecer en la palabra. Porque Jesús lo está diciendo, si permanecen en mi palabra, serán mis verdaderos discípulos. Y conecta al Señor, conecta, y conocerán la verdad. Espiritualmente me conocerán y conocerán mi palabra espiritualmente y serán libres espiritualmente. Aleluya, aleluya. La gente quiere ser libre espiritualmente conociendo intelectualmente la palabra y a Jesús. Es imposible, es imposible. Cuando un discípulo permanece en la palabra, hermanos, va a tener revelación. Va a tener revelación. Se necesita de revelación para poder conocer espiritualmente la palabra y conocer a Jesús, conocer a Dios, conocer al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu y su palabra tiene que revelarse para ser conocida espiritualmente. Amén. ¿Se entiende? El que permanece en su palabra va a tener revelación de Jesús y la vida de Jesús se va a revelar y también se va a revelar la palabra de Dios. Ahora miren, esa revelación de Jesús y de la palabra, que es la verdad y que nos hace libres espiritualmente, no solo del pecado, no solo de la esclavitud del pecado, sino también nos hace libres de miedos, de supersticiones, de maneras equivocadas de pensar o de mentalidades equivocadas. Una mentalidad define la vida de una persona. Nos hace libre de todo lo que se levanta en nuestra mente y en nuestro corazón contra el conocimiento de Dios, contra la verdad de Dios, y también nos hace libres de heridas en el corazón, heridas en el alma y de prejuicios y de religiosidad y también de una vida independiente de Dios. Amén. No hay una restauración y una sanidad espiritual si la persona no permanece en la palabra. Amén. Porque el Señor Jesús dice que su palabra limpia, sana. Amén. Entonces hay muchos que no son sanados, no son restaurados porque no permanecen en la palabra. ¿Se dan cuenta? Ahora, los judíos eran esclavos de la ignorancia, del error, del pecado, de la esclavitud del pecado, de la religión, de la ley misma y de la superstición. No, porque no tuvieron fe genuina, no creyeron en Jesús, no creyeron en Él como el Mesías, no creyeron en Él como el Hijo de Dios, más bien lo querían matar, ¿no? Lo querían matar. Voy terminando. ¿Qué implica permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué implica? Mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en la fe. A pesar de las pruebas y de las dificultades que podamos sufrir, el que permanece en la palabra va a permanecer firme en su fe, en su vida cristiana. Va a permanecer firme en la vida espiritual que Dios le ha dado. Amén. No la abandona. No la tira por la borda. Se mantiene firme en su fe. También implica tener una vida fiel al Señor.
Hermanos, los fieles son los que permanecen en la palabra. Los que no permanecen en la palabra generalmente son infieles y son los que no tienen compromiso con el Señor, porque no permanecen en la palabra. Es que la palabra es la que produce todo en nosotros, hermanos, espiritualmente. Por eso el Señor nos ha dado su palabra, no solamente para conocerla y maravillarnos de lo que dice, sino para que produzca vida, para que cambie, para que transforme. Y va a ser fiel el que es transformado, el que es cambiado. ¿Se entiende? Amén. También nos mantiene enfocados en la voluntad y en el propósito de Dios. Permanecer en su palabra transformación de nuestra vida, mantiene nuestra comunión con el Señor y produce crecimiento y madurez espiritual. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿O qué implica permanecer en su palabra? Pero también hay razones por las que debamos permanecer en su palabra. Por ejemplo, una razón es que la palabra, cuando uno permanece en la palabra bendice la vida de los discípulos. Bendice, solamente lo voy a mencionar, tengo textos, pero no tengo tiempo para trabajarlos. Pero quiero que sepan que si permaneces en la palabra, vas a ser bendecido en tu vida. Vas a tener bendición. El Señor se lo dijo a Josué. Josué, permanece en mi palabra y tendrás éxito. Tu camino será prosperado y tendrás éxito. ¿Se dan cuenta? No solamente eres bendecido espiritualmente por permanecer en la palabra, también vas a tener bendición material de parte del Señor. Pero también una razón por la que debemos permanecer en la palabra de Dios es que la palabra purifica nuestra vida. La purifica, la limpia, la lava. Amén. Hay textos que enseñan eso, como el Salmo 119:9, que dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Y la respuesta del salmista es, guardando su palabra, permaneciendo en la palabra de Dios. Hija, tú eres joven, no te dejes engañar. Permanece en la palabra, conoce al Señor. Él tiene un plan perfecto para tu vida y el hombre que va a acompañar tu vida lo tiene Él. No lo tienes que buscar afuera. Deja que Dios te lo traiga en su tiempo y cuando tú estés preparada para encontrarte con Él. Te lo digo de parte del Señor. Amén. Purifica la vida, ¿no? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Purifica, santifica. Amén. Pero también, y ahora sí termino, no quiero aburrirte, cansarte, pero una razón más. Hay muchas razones, solamente te estoy mencionando 3, pero hay muchas más razones. Amén. Una razón más es por la cual debemos permanecer en su palabra, es que su palabra es absolutamente confiable, segura. Amén. Para la vida de los verdaderos discípulos. Miren, 1 Reyes 8:56 dice, bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Nunca falla su palabra, es totalmente segura. Si Él promete aquí algo, eso no va a fallar. Eso no. Si Él dice en su palabra que Él te cuida, eso no va a fallar. Si Él dice en tu palabra que tiene un plan de bien y un futuro mejor para tu vida, para que tengas esperanza en ese plan y en ese futuro, eso no va a fallar. Si Él te dice que te va a bendecir, eso no va a fallar, porque su palabra es segura. Amén. Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú has enseñado y predicado como has querido.
Solo quiero pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que toda la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones, tu Espíritu la empiece a dar fruto y que haya cambio, Señor, en el corazón, cambio en las decisiones, cambio, Señor, en los compromisos contigo, cambio, Señor, en la vida de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, Señor. Que la palabra, Señor, produzca vida en sus espíritus, en sus corazones. Que tu palabra, Señor, Dios, produzca un despertar en sus espíritus, Señor. Bendito Dios, que produzca un cambio, Señor, de ahora en adelante, Señor, en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, y que cada uno asuma su compromiso de permanecer en tu palabra para que siga siendo un verdadero discípulo de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.